Ok, bienvenidos. Nuevos principios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. A toda la congregación que está aquí, bienvenidos. A los que nos están viendo por Facebook y YouTube también. Y a toda nuestra familia social en todo el mundo. Bendiciones. Vamos a alabar al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tu emoción, lo que importa en mi ser, preocupación y tu pensar, no todo se perdió. Busca y por la mañana, gracias para el herido. Si tú respiras y vives, gloria a Dios. Nunca olvides tus sueños, siempre hay buenas noticias. Levántate y proclama, gloria a Dios. Se va, ¿por qué será? El camino se perdió. El Padre ve en ti y en mí, que hace tiempo ya no está. Despiértate todo mi ser, gozo por la mañana, gracias para el herido. Tú respiras y vives, gloria a Dios. Nunca olvides tus sueños, siempre hay buenas noticias. Levántate y proclama, gloria a Dios. Gozo por la mañana, gozo por la mañana, gracias para el herido. Tú respiras y vives, gloria a Dios. Nunca olvides tus sueños, siempre hay buenas noticias. Levántate y proclama, gloria a Dios. Todo mi ser alabe a Dios. En lo mucho, en la nada, dale gloria a Dios. Al caerte, levantarte, dale gloria a Dios. Dile gloria a Dios, tú alaba a Dios. Todo mi ser alabe a Dios. Gozo por la mañana, gracias para el herido. Tú respiras y vives, gloria a Dios. Nunca olvides tus sueños, siempre hay buenas noticias. Levántate y proclama, gloria a Dios. Gozo por la mañana, gracias para el herido. Si tú respiras y vives, gloria a Dios. Nunca olvides tus sueños, siempre hay buenas noticias. Levántate y proclama, gloria a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice, Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y se iría a lo profundo de la mar. Está hablando de nuestros problemas, de todo lo que estamos pasando en estos tiempos. Vamos a cantar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor.
tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, amén. Y bendecimos al Señor. No importa si nos va bien o si nos va mal, nosotros seguimos alabando al Señor, amén. 2, 3, a ver, con las palmas todos. Te bendeciré, tierra de plenitud, fluye tu bendición. Te bendeciré, te bendeciré.
Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la noche me alcanza, siempre diré, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea Él, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea su nombre. Que cambies nuestros corazones de cosas, Señor, que a lo mejor no te estamos agradando. En el nombre de Jesús. 2, 3 Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor.
Bendecir al Señor. Bendecir al Señor. Oh, mi ser. Levante sus manos y alaba al Señor. Por su santidad. Con todo el corazón. Oh, mi ser. Adora su santidad. Al salir el sol es un nuevo día. Es
Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, pastor. Disculpen, los agarré de sorpresa, pero algo en mi corazón decía que necesitan oración unos hermanos. Amén. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para darnos, ¿verdad? Coinonía, ¿verdad? Para estar en coinonía y para platicar y orar por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y con esa alegría que tenemos de estar aquí en la iglesia, pues empecé con esas palabras que dice: este es el día. Amén. ¿Y quién se recuerda de ese corito viejo que cantábamos, ¿verdad? Ahí, antes, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Cantábamos en la iglesia. Yo sé que la hermana lo saqué a cantar, ¿no? Pero nosotros lo cantábamos mucho, ¿verdad? En un tiempo, y fue escrito, ¿verdad? Obviamente por la Biblia, ¿verdad? Bíblicamente. Así que el que se lo sepa, yo lo voy a cantar. El que se lo sepa, acompáñeme, para que, ¿verdad? Sienta ese gozo que siento yo de estar aquí con ustedes y de alabar al Señor. Amén. Así que el corito va así. Este es el día que hizo Jehová, Nos gozaremos y alegraremos en él, Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Otra vez. Este es el día que hizo Jehová, Nos gozaremos y alegraremos en él, Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Amén, gloria a Dios. Para que lo canten en su casa, ¿verdad? Amén. Ahora seguimos con los anuncios en esta mañana. Y el primer anuncio, ¿verdad? Si están listos, es el ministerio de homeless. Se vuelven a abrir las puertas del centro familiar para ayudar a los más necesitados todos los sábados a las 8 a.m. ¿Okay? Todos los sábados a las 8 a.m. es el ministerio de los homeless. Y de veras que hay muchos homeless, hermanos. Disculpe que estoy parando ahorita, pero en el centro de Los Ángeles está, pero que revienta de homeless, ¿verdad? Hasta los lugares más bonitos que ya habían limpiado, ¿verdad? Ya se están volviendo a poner otra vez feos. Y pues es gente que necesita del Señor, ¿verdad? Gente que necesita del Señor, porque ¿verdad? Hay unos que no quieren, ¿verdad?, que les ayuden y todo eso, pero la mayoría sí necesitan ayuda, ¿verdad? Así que vamos a orar por ellos cuando estén orando en sus casas. Pero sí hay mucho homeless, ¿verdad? Así que este ministerio es de bendición. Dispensa de comida todos los jueves a las 10 a.m. a 1 p.m. en el centro familiar, ¿ok? Así que hay dispensa de comida todos los jueves. Biblias. Tenemos Biblias nuevas de letra tamaño grande a la venta. Si está interesado, por favor, hablar con la hermana Connie, ¿ok? Así que se están vendiendo Biblias muy lindas, preciosas. Aprovechen, ¿verdad? Y si están como yo, que ya no puedo ver, parece que tienen letras grandes, así que eso ya es una bendición. Bolsa del Samaritano. Estamos haciendo un fondo para ayudar a las familias con necesidades de emergencia. En la salida se encuentran las cajas. Se les pide mínimo $1 por persona. Y gracias a todos por su donación, ¿okay? Así que ya saben, las cajas están allá atrás. Y $1 es verdad, es lo único que se les pide. Eso no es nada, ¿verdad? Amén. Graduaciones. Empiezan las graduaciones de nuestros hijos, y si su hijo se va a graduar de la escuela, por favor hable con la hermana Connie o el pastor. No hemos recibido nada ¿verdad?, ninguna información de que alguien se haya graduado o eso, pero si lo hay, por favor hablen con la hermana Connie o con el pastor para poder hacerles algo, ¿verdad? Día del Papá. Estaremos celebrando el Día del Papá el próximo domingo después del servicio. Vengan y traigan a sus papás, amén.
Empieza a las 10 de la mañana, así que a las 10 de la mañana aquí los esperamos y después nos pasamos allá al anexo, ¿verdad? Que gloria a Dios ya nos dieron permiso de poder usarlo. Amén. Ministerio de niños. Empezando el 27 de junio, empezaremos con las clases para niños y el cunero y con el grupo de los jóvenes. ¿Ok? Así que empezando el 27 de junio, van a haber clases para los niños, para el cunero y el grupo de jóvenes. Amén. Gloria a Dios que ya estamos empezando ya la normalidad. Zumba. Ven y haz ejercicio mientras te diviertes. Clases son los lunes, miércoles y viernes a las 9 a.m. y lo mejor es que son gratis. Amén. Así que gloria a Dios, nada es gratis en esta vida, como dicen, pero, ¿verdad? Pero aunque sea la zumba, sí es gratis aquí. Distanciamiento social. Se les pide, por favor, que sigamos las reglas de distancia social y usar sus máscaras durante el servicio, ¿verdad? Ya va a haber el punto donde ya no los vamos a tener que usar, pero por ahorita hay que usarlas, ¿verdad? Por si las moscas, como dicen, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Aunque ya la mayoría yo creo que ya se pusieron ya sus vacunas, ¿verdad? Así que gloria a Dios por eso. Vemos unos por ahí que todavía no, pero si Dios quiere, ya adelante, ¿verdad? Nos ponemos la vacuna. Ahora les voy a pedir que abran sus Biblias a la palabra de Dios que se encuentra en Salmos 118. Salmos 118. Y vamos a leer del 1 al 9. Y la palabra de Dios dice en Salmos 118: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniendo en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre, Jehová está conmigo entre todos los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Y vamos a leer el 24, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Así que ahí está, ya está bíblico, ¿ya vio? No les mentí. Gloria a Dios. Ok. Pues el chiste de ahora es un poquito medio, ¿verdad? No se me vaya a enojar mi suegra porque siempre le han tirando las suegras, pero yo adoro a mi suegra, yo la quiero mucho, ¿verdad? Así, ahorita es mi única mamá porque ya no tengo otra, así que ella tuvo que suplir ese lugar. Pero dice, dos amigos discuten, dice, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Yo no. Dice otro, ¿y tú? Yo antes tampoco lo creía, pero ahora que sé que acaba de morir mi suegra, tengo mucho miedo. Qué malo, ¿verdad? Cómo somos malos con las suegras, ¿verdad? Mi suegra fue la única que quebró el molde ahí, ¿verdad? Yo, desde que, y es cierto, ahí está mi suegra y mis cuñados y cuñadas. Desde que yo tengo de conocer a la hermana Diana, ni una sola vez he tenido yo un desacuerdo con ella o una pelea o que no nos hablamos o que aquí que allá, que siempre el respeto ha sido, ¿verdad?, número uno desde que nos conocimos. Primero la conocí como hermana, ¿verdad?, como hermana de la iglesia, y después conocí a su hija, ¿verdad? Y ahí pues ya saben qué pasó después, ¿verdad? Y la historia continúa, dice. Así que gloria a Dios. Bueno, le doy gracias a Dios porque estoy aquí con ustedes ahora. Le voy a pedir al pastor que pase y ya le toca. Gracias, Jorge. Llévate el micrófono. Te lo vendo. Llévatelo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno verlos en esta mañana. Dice la palabra del Señor que es bueno y delicioso habitar los hermanos igualmente en uno. Y es donde manda el Señor bendición
y vida eterna. ¿Okay? Muy bien, solamente para reiterar, ¿cuándo es el Día del Padre? Para el siguiente domingo, así que los esperamos. Si quieren invitar a un amigo, una familia, invítalos. Estamos confiando que va a haber mucha comida, ¿verdad, Mari? Ya regresamos al salón social, ¿okay? Ya no vamos a usar las carpas, vamos a usar el salón social para estar más a gusto, y tenemos aire acondicionado y todo eso. Estamos ya regresando a la normalidad, ¿okay? Después del Día del Padre, el siguiente domingo, vamos a ya tener la clase de los niños en sus clases, en sus salones. Ahorita va a haber clase, pero nada más. ¿Sí va a haber clase para los niños? Bueno, ¿va a haber clase para los niños? Ay, pues alguien lléveselos. Muy bien. Y también la clase de los jóvenes ya va a comenzar, ¿okay? El de este domingo al otro, y vamos a seguir adelante. Muy bien. Hoy comienzo una serie que le intitulé Fe Completa. Fe Completa. Ahora, creo que todos hemos conocido a alguien que tiene una gran fe. ¿Cuántos han conocido a alguien? ¿Cuántos tienen, no sé, una tía, un hermano, o simplemente una persona del trabajo que tiene gran fe? Una fe que podemos llamarle inconmovible. Una fe que no se quiebra, inquebrantable. Que no importa lo que esté pasando, ¿okay? Nunca pierden la fe y tienen la confianza que Dios tiene el control de todo. En esta serie de estudios es a donde queremos llegar. Que tú tengas una fe inconmovible, o una fe completa, o una fe integral. Ahora, acabo de hablar con una familia que acaba de pasar por una desgracia muy grande. Algunos de ustedes los conocieron, estuvieron aquí con nosotros unos 2 o 3 años. Y entonces, pues cuando nos dieron la noticia, pues sí nos pusimos tristes. Pero cuando yo le llamé a esta familia, la esposa, cuando yo le llamé, yo tomé una pausa y digo, ok, ¿qué le voy a decir? No quiero meter la pata, no quiero decir algo que, Señor, dame palabras para consolar a esta mujer. Y cuando ya le llamé y me contestó. O sea, yo pues, nada más llamé me contesta. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Luego ya empecé mal, ¿verdad? ¿Cómo va? pero yo dije, ya nos dieron la noticia. Y me dice ella, yo pensé que iba a estar desconsolada, triste, no sé, queriéndose tirar al pozo, al hoyo. Pero para mi sorpresa, fue todo lo contrario. El tono de su voz y su actitud no estaba de acorde con lo que le había sucedido. Y son de esas ocasiones que tú dices, espérame, ¿en realidad pasó lo que pasó? Me dijo, pastor, claro que me duele lo que sucedió. Ya entrando en plática, ¿verdad? Pues sí, claro. Dice, me duele lo que sucedió, pero ya no lo voy a ver. Yo sé que ya no lo voy a ver físicamente. Pero por más que llore y me ponga triste, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar lo sucedido. No hay nada que pueda hacer. Yo sé dónde está Él y también sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo le llamé para consolarla y el consolado fui yo. el que le dieron palabras de ánimo fui yo. O sea, entonces ella me motivó a mí, ¿okay? Y me demostró una fe inconmovible y una fe entera, completa. O sea, y esta es la cosa, de que tal vez no seas un teólogo, o tal vez no tengas muchos años en el Señor, pero no se necesita tener mucho conocimiento para tener una fe impresionante, una fe maravillosa, una fe inconmovible. O sea, no se toma mucho estudio, mucha teología para tener una fe que permea todas las áreas de tu vida. Pero hagámonos esta pregunta, o sea, ¿de dónde? Ahora sí ¿de dónde viene esa fe? Hagámonos esa pregunta, ¿de dónde viene esa fe? Segunda pregunta, ¿cómo la obtengo?
¿Cuántos quieren tener una fe entera? Una fe completa, una fe íntegra. ¿Cómo la puedo obtener? Y de eso es de lo que se trata estos estudios. ¿De dónde viene esa fe? Es muy importante. Y cómo la obtengo. Y hoy comenzamos la serie, ahora sí vamos al JP, fe completa. Una fe, cómo tener una fe completa. ¿Okay? Ahora, una fe completa es una fe que comprende todos los aspectos necesarios para estar completa. Una fe que no le falta nada, una fe cabal, una fe integral. Eso es lo que es tener una fe íntegra, una fe entera, una fe completa. Esta serie de estudios son muy importantes para tu vida, porque mira, ya sea que estés comenzando en tu fe, ya sea que tengas 1 año, 2 años, 3 años, o que ya tengas muchos años en tu fe, te va a servir. Pero ¿sabes qué? Hay personas que esta serie les va a servir porque a lo mejor estás abandonando tu fe. A lo mejor algo sucedió en tu vida, no sé, Dios no contestó una oración, según tú piensas que Dios no contestó una oración y tú dices, ¿para qué sirve creer en Dios? O sea, me dijeron que Dios me iba a contestar y lloré por mi esposa y lloré por mi esposo y nada sucedió. Entonces, tal vez estés comenzando en tu fe o tal vez necesitas regresar a una fe que una vez tuviste. O tal vez estás aquí porque pues alguien te invitó y quisiste quedar bien con tu amigo, tal vez con tu esposa, y estás aquí pues para no quedar mal, ¿eh? Porque alguien te dijo a los que están viendo en el Facebook y en el YouTube, alguien te dijo, mira, ve ahí están Nuevos Principios, y lo estás viendo, pero en realidad tú no tienes una fe. Y nos estás viendo. Bueno, estos mensajes y este mensaje de hoy puede ser un punto de partida para reiniciar tu fe o para crecer en tu fe, ya que estaremos hablando de cómo tener una fe inconmovible hoy en esta mañana. ¿Cómo tener una fe inconmovible? ¿De dónde viene esa clase de fe? ¿Y cómo la puedes tú tener? Si deseas crecer en tu fe o recobrar tu fe, esta serie de estudios es para ti. Amén. Denle un aplauso al Señor. No me dejen solo. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, solo 2 cosas le impresionaron a Jesús. Solo 2 cosas maravillaron a Jesús. Ahora, para sorprender a Jesús se toma mucho, ¿okay? Porque Jesús no se va a impresionar con cualquier cosa. Y una de ellas, cuando el Señor se impresionó, fue cuando un centurión romano o un capitán romano, ¿okay? Un centurión es alguien que está a cargo de soldados, como un capitán, ¿okay? Va y le pide un favor a Jesús. Y le dice, allá en casa, tengo a un siervo enfermo. Y le dice, Jesús, ¿lo puedes sanar? Y Jesús le dijo, sí, voy a ir a tu casa. Pero el capitán, el centurión, voltea y le dice, no tienes que ir a mi casa, porque yo sé cómo funciona esto. Y vamos a Mateo, capítulo 8, versículo 8, y nos encontramos lo que el capitán le dice a Jesús. Mateo 8, versículo 8, le dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Oh, qué tremendo, ¿no? O sea, qué clase de fe. Dice, Señor, no merezco que entres a mi techo. Y el siguiente versículo dice, porque yo mismo le digo a uno, ve y va. Perdón, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. O sea, le estaba diciendo él, yo tengo autoridad, yo soy un capitán, yo soy un soldado romano y yo tengo autoridad porque represento al imperio romano. Y yo digo, hagan esto y ellos lo hacen. Ahora, yo sé que tú haces lo que haces porque estás abajo de algo más grande. De algo más grande que tú. Fíjate, así como el capitán,
estaba bajo el imperio romano un poder muy grande, y entonces lo que él decía tenía poder. Así le dice Jesús: tú estás bajo un poder mucho más grande que tú. Así que solo da la orden y yo creo que será hecho. Qué tremendo, ¿no? Versículo 10, 8:10. Al oír esto, fíjense, al oír esto Jesús se asombró. En otra traducción dice, se maravilló. Se maravilló. Y dijo, se voltea y le dice a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Ahora, ¿por qué se impresionó Jesús? ¿De qué se impresionó Jesús? De la fe. De la fe. O sea, lo que impresionó a Jesús fue que el centurión tenía una gran fe. Una fe activa. Una fe entera, completa. Una fe grande. Grande. Y el centurión entendió quién era Jesús. El centurión sabía quién era Jesús. O sea, y esto fue lo que el centurión hizo para que Jesús se maravillara. Porque el centurión reconoció la singularidad de Jesús. O sea, el centurión dijo: es que esta persona es diferente. Este señor tiene un poder de arriba. O sea, fíjate lo que él le dijo. Él le dijo: ni tienes que ir a mi casa para sanar a mi siervo. Y Jesús dijo: wow. No, tal vez no dijo wow, ¿verdad? Pero pues, yo sí. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo busco. Jesús nunca se impresionó del conocimiento de alguien. Jesús nunca se impresionó del poder adquisitivo de una persona. Nunca. Jesús nunca se impresionó de lo que dijo alguien. Por ejemplo, Jesús nunca dijo: hijo, eso que dijo el fariseo fulano de tal, lo voy a apuntar para cuando yo predique. No, Jesús nunca se impresionó de nadie. Nunca. Lo que más y lo único que le puede impresionar a Jesús es una fe grande. Una fe grande. Una fe extraordinaria. Una fe que actúa en la realidad de tu vida. Una fe que es real, pues. No una fe que es falsa. Ahora, la segunda cosa, porque les dije que hubo dos cosas, ¿verdad?, que se impresionó Jesús. Ya les di una, ¿verdad? La fe del centurión. La segunda cosa por la cual Jesús se impresionó fue totalmente lo contrario en esto. Fue totalmente lo contrario a esto. Y sucedió cuando Jesús llega a su pueblo, al pueblo donde él creció. Y entonces cuando llega a su pueblo, lo reciben bien. Jesús hace algunos milagros, pero de repente la gente se pone celosa de Jesús y dicen: hey, ¿quién se cree que es él? ¿Quién se cree que es él? Nosotros conocemos a su papá. Nosotros conocemos a su mamá. Es el hijo del carpintero. ¿Quién se cree que es él? Y Jesús, dice la palabra de Dios, se queda impresionado por la incredulidad de ellos. Jesús se impresiona por la falta de fe de ellos. Entonces, dos cosas que hace Jesús. Jesús se impresiona por una fe grande, pero también Jesús se impresiona cuando nosotros somos incrédulos y no le creemos a Dios. Y es que el objeto de la fe, ojo aquí. Ahora, les voy a, como me dice Marisela, a veces me dice: Pastor, I'm gonna pick your brain. Ya sé que me hacen una pregunta, ¿verdad? Ok, voy a ponerles a trabajar el cerebrito que Dios nos ha dado. Okay. Y una cosa que nosotros debemos entender es que el objeto, o sea, el enfoque de nuestra fe no es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? El objeto de nuestra fe nunca es el resultado. Porque miren, la fe siempre está enfocada en un objeto. Siempre. Pero fe no es decir: todo va a estar bien. Todo va a estar bien.
Eso es ser una persona optimista. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús nunca se impresionó del optimismo. Y Jesús nunca se impresionó de una persona positiva, no. Jesús nunca se impresionó del optimismo. Jesús ni siquiera se impresionó de la esperanza del capitán. Bájame un poquito, Javier, me oigo muy fuerte. Jesús nunca se impresionó, ni siquiera se impresionó de la esperanza del capitán. No, lo que le impresionó a Jesús, me bajaste mucho, lo que le impresionó a Jesús fue que el centurión, el capitán, identificó a Jesús como el objeto de su fe. Eso es lo que le impresionó a Jesús. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. El objeto de la fe es Jesús. Siempre debe de ser así. La fe de nosotros siempre debe de estar enfocada en ¿quién? No en nuestra esperanza, no en nuestro conocimiento, no en nuestro positivismo. La fe debe de estar puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque eso es importante. Ojo aquí, porque la fe solo funciona en el objeto que tú la pones. Una vez más, la fe solo funciona en el objeto que tú la pones. Por ejemplo, yo digo, necesito mucho dinero. Hay una canción en México que dice, necesito dinero, pero mucho dinero. Y entonces yo digo, ok, voy a ir a mi banco, voy a ir al cajero, y como yo tengo mucha necesidad, yo voy a ir al cajero, y entonces voy a poner toda mi fe en el cajero, y voy a meter mi tarjeta de débito o de crédito, y le voy a decir, cajero, yo tengo mucha fe que tú me vas a dar un montón de billetes. Pero si no tengo dinero en mi cuenta de banco, por más fe que tenga, es más, te puedes pelar las rodillas orando y pidiéndole al cajero automático y no te va a dar ningún centavo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás poniendo tu fe en el objeto equivocado. Debes de poner tu fe en Jesús. Ahora, cuando viajas en un avión, déjame darte otro ejemplo, ¿ok? Cuando tú te subes a un avión, tú tienes la esperanza que vas a llegar a tu destino, ¿sí o no? Ya cuando el avión empieza a despegar y ya, ay, ojalá que lleguemos, ¿ok? Pero tu fe no está en la esperanza, tu fe no está en el optimismo, tu fe está en que el avión está 100% trabajando, y también tu fe está en el piloto, ¿okay? Que el piloto no se haya tomado unas 2, 3 copas, ¿verdad? Y entonces, sino tu fe está en el piloto. Entonces, ojo aquí, cuando anclas tu fe en el objeto correcto, entonces tendrás esperanza y optimismo para llegar ¿a dónde? A tu destino. A tu destino. El objeto de nuestra fe debe de ser siempre Jesús. Mira, cuando los discípulos se encontraban desanimados, tristes, como muchas veces nosotros también, ¿no? Porque Jesús les decía, yo me voy a ir y va a llegar el día, yo tengo que ir a Jerusalén y ahí me van a, los discípulos se ponían todos tristes y entonces desanimados. Pero en Juan 14:1 Jesús les dice, no se angustien, confíen en mí, confíen en Dios y confíen en mí. No se angustien, confíen en Dios y confíen en mí. Juan 14:1. La Reina Valera lo dice así, y me gusta como dice la Reina Valera. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. No, fíjate lo que está diciendo Jesús. ¿Crees en Dios? ¿Creen en Dios? Ahora, Él les está hablando a sus discípulos, ¿ok? Y le dice a los discípulos, ¿creen en Dios? Y yo creo que todos los discípulos, pues, crean en mí. Ah, hijo. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque esto era nuevo para ellos. A ellos les habían enseñado que Dios estaba allá en el cielo, y entonces hay que creer en Él. Dios les está diciendo, sí, creen en Dios, perfecto, pero ahora crean en mí. O sea, Jesús vino a establecer un nuevo pacto con nosotros basado en Jesús. Les dice Jesús, no se preocupen, confíen en Dios, pero así como confías en Dios, quiero que también confíes en mí.
O sea, Jesús les dice, de hoy en adelante yo quiero ser el objeto de tu fe. Yo quiero que de ahora en adelante ustedes crean, sí crean en Dios, pero crean en mí porque yo quiero ser el objeto de tu fe. Esto era nuevo para ellos y era grande, porque Jesús vino a enseñarnos la verdadera naturaleza de Dios. Jesús vino a enseñarnos lo que es Dios. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús le estaba diciendo, o sea, ¿se fijan cómo el centurión lo había configurado? Y él fue a Jesús le dijo, tú tienes poder. Tú no tienes que ir a mi casa, yo sé cómo funciona esto. Porque yo tengo autoridad, es más, yo estoy bajo de una autoridad, tú estás bajo de una autoridad grande, y nada más con que digas la palabra, se va a hacer. O sea, esto es grande, esto es maravilloso, pero esto era nuevo para los discípulos, O sea, es que miren, es muy importante conocer la verdadera naturaleza de Dios, porque la realidad es que mucha gente tiene una idea distorsionada, equivocada, errónea de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? ¿A cuántos de ustedes les dijeron, pórtate bien, porque si no te portas bien, Dios te va a castigar? O sea, ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos eso? Porque no tenemos el concepto positivo de Dios. Tenemos un concepto errado de lo que es Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, la mayoría de las ideas acerca de Dios estaban totalmente erradas. La mayoría de las creencias. Y Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios y corregir todas esas ideas equivocadas. Y esto ofendió a los líderes religiosos de ese tiempo. Los líderes religiosos, ellos pensaban que ellos ya habían configurado al Señor. Ahora, esta palabra configurar se usa mucho hoy en las computadoras. Entonces, acabamos de comprar un programa que se llama Proper Center, mucho más profesional que el que teníamos. Y entonces, pues yo lo compré, lo bajamos, lo pusimos y pues nada. Teníamos que configurar las pantallas. Y no solamente las pantallas, el monitor que tengo aquí enfrente, para leer los cantos y para estar leyendo los versículos. ¿Qué pensaron? ¿Que me sabía los versículos de memoria? ¿Verdad? Pero entonces, para configurarla, no hombre, yo me hice bolas. No pude, tuve que llamarle a Javier. Javier, vente mañana porque no puedo hacer que lo que la computadora se ve en la computadora se ve en las... ahí viene Javier y pues no crean que fue tan fácil, pero hay que configurar, hay que decirle a la computadora que reciba estas televisiones y el nombre. O sea, lo mismo es con Dios. O sea, muchos de nosotros tenemos que hacerle un update al software que nos dieron acerca de Dios. ¿Cómo se dice update? A ver, alguien ahí va a ir al Google. Googleelo, por favor. Una renovación, un update a lo que... actualizar. Muchos de nosotros necesitamos una actualización del software, del chip que nos pusieron acerca de Dios. Porque la mayoría de las personas tienen una idea equivocada de lo que es Dios. Y entonces Jesús les dice, no, yo les voy a explicar. Y Jesús es muy claro. Y les dijo, si quieren conocer a Dios, véanme a mí. Si tú quieres configurar a Dios, ve a Jesús. Ve a Jesús. Porque si lo haces de otra manera, o sea, si tú te vas por tus sentimientos, o si tú te vas por lo que dicen en el Facebook, o si tú te vas por lo que dice la persona, te vas a perder, te vas a perder. Jesús dice, no, veme a mí, escúchame. Y a través de su ministerio, Jesús les enseñó a sus discípulos quién era Dios. Miren, tan distorsionadas estaban las creencias de Dios en ese tiempo. Y los líderes fariseos pensaban que ya habían configurado, ellos ya, o sea, ellos habían metido a Dios en una caja y entonces le dijeron a Dios, y de aquí no te sales, o sea, en las 4 paredes que nosotros queremos,
vas a funcionar. Y así hacían que toda la gente creyera. En una ocasión le traen un ciego a Jesús. Y entonces le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Y Jesús se queda. ¿Saben por qué le dijeron? Y le dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús se queda. ¿Cómo? Porque ellos creían, ojo aquí, ellos creían que Dios, en ese tiempo, que Dios castigaba con enfermedades a las personas. Y por eso le dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dice, no, o sea, ustedes no entienden quién es Dios. Ustedes tienen una idea equivocada. Jesús les dice, Dios no castiga con enfermedades. Dios no castiga con enfermedades. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Y muchos de nosotros, a mí me impresiona, a mí me impresionan muchas cosas, ¿verdad? No como Jesús, que solamente dos. Pero a mí me impresiona, o sea, conozco cristianos de 15, 20 años y todavía piensan que si no vienen al servicio, Dios los va a castigar. Todavía piensan que si van con sus hijos a Disneylandia, Dios los va a castigar. O sea, ¿de dónde sacamos que Dios es un oro que está arriba en el cielo? Solamente esperando para que cometas un error para castigarte. Y vienen y le dicen a Jesús, ¿quién pecó? Nadie pecó. Ese no es Dios. La idea que ustedes tienen de Dios es equivocada. Y a nosotros, a muchos de nosotros, la idea que nos dieron, tal vez nuestros padres, tal vez nuestra cultura, tal vez nuestra religión, fue una idea totalmente equivocada. Dios no castiga con enfermedades. Dios no castiga con golpes. Sí, pero alguien te va a decir, eso le sucedió a fulanito de tal. Eso le sucedió porque andaba haciendo eso. No, Dios no es así. Dios no castiga con enfermedades. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Él no está ciego, le dice, porque alguien pecó. O sea, a ti no te pasan cosas malas porque pecaste. Si nos pasaran cosas, si Dios nos castigara, imagínense dónde estuviéramos. Ni siquiera nos pudiéramos levantar de la cama, porque si Dios castigara con enfermedades. Pero Dios no es así. Tal vez tu fe, o tal vez tú no tienes fe en Jesús, porque piensas que Dios te ha fallado. Tu fe se ha disminuido porque piensas que Dios te ha fallado. Porque alguien te dijo que Dios castiga si no haces lo correcto. Pero si quieres saber cómo es realmente Dios, debes de comenzar con Jesús. Debes de comenzar con Jesús, porque Jesús no es solo parte de la historia. Él es la historia completa. Y Jesús es la razón de nuestra fe. Dale un aplauso al Señor. Él es. No. Esto se pone más interesante. El apóstol Pablo, ¿cuántos se acuerdan del apóstol Pablo? ¿Okay? Este hombre tiene una historia muy interesante. Porque este hombre era fariseo de fariseos. Era de la ley, era maestro, era doctor de doctores de la ley. Y cuando Jesús se fue y cuando los discípulos empezaron a predicar lo que Jesús les dijo que predicaran, este hombre Pablo se encargó en ese tiempo de que como él sabía cómo era Dios, como él había configurado, y dijo, estos están atentando contra mi religión. Tanto que Pablo mató a algunos cristianos. Pero el apóstol Pablo estuvo ahí en esa transición entre la religión judía, la religión pagana y esto nuevo que Jesús vino a establecer. Él estuvo en esa transición. Y Pablo, como muchos de ustedes saben, tuvo un encuentro personal con Dios. Y él puso su fe en Jesús. Pero él estuvo en medio de todo esto. O sea, cuando la religión judía era lo único que había, el Antiguo Testamento, la ley, el imperio romano, con todos sus ídolos y dioses,
que castigaban, y la transición que hubo de la fe cristiana y de creer en Jesús. Noto que ¿tienen frío? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, y Pablo les habla a todas las religiones del mundo y les dice esto, Colosenses capítulo 2, versículo 17, dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo Jesús. ¿Ok? O sea, Pablo, un hombre que Dios usó para llevar el cristianismo a un nivel que nunca había llegado, Pablo dice, todo lo que sucedió antes de Jesucristo era solamente una sombra de lo que iba a venir. ¿Ok? ¿You follow? ¿Me siguen? ¿Okay? Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Sí, puedes aprender mucho de lo de atrás, del antiguo pacto, de la ley, pero solo es una sombra, le dice Pablo. Solo es una sombra. Y tú puedes aprender mucho de una sombra, pero no puedes aprender el todo solamente viendo una sombra. Porque la sombra es solamente un reflejo, una silueta de un objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces, cuando tú ves la sombra, puedes aprender algo. Vamos a poner una persona. Es una persona tamaño medio, flaquito, pelo largo, puedes decir. Pero cuando entra la persona, dices, tiene ojos redonditos, tiene cejas muy bonitas. ¿Por qué? Porque la sombra solamente es una silueta, no es lo verdadero. Cuando tienes el objeto, dice Pablo, la sombra tiene menos valor. La sombra, Pablo está diciendo, no está incorrecta. ¿Cambiamos? La sombra no está incorrecta, solo que está incompleta. La sombra no está incorrecta, solo que está incompleta. O sea, Pablo está diciendo, sí, todo el Antiguo Testamento, toda la ley y todos los profetas no está incorrecta, está incompleta. Y Pablo le dice, porque el verdadero objeto está en Cristo Jesús. ¿You follow? ¿Me entienden lo que Pablo está diciendo? Now, Pablo nos dice esto. Les dije que les iba a poner cositas ahí en su mente. Pablo nos dice que todo lo que vino antes solo era una sombra. Y en hebreo nos explica muy bien el escritor a los hebreos. Por eso los discípulos, los líderes religiosos y Pablo tenían una idea errónea acerca de Dios. Solo tenían el reflejo. Pero Pablo les dice, cuando Jesús se mostró, Él transformó la sombra en algo que tú y yo podíamos entender, en algo que tú y yo podíamos relacionarnos. Antes de eso no. Antes de eso solamente unas personas podían entender. Pero cuando Jesús se muestra a nosotros, Él transforma la sombra en algo que tú y yo podemos entender. Porque ellos solo tenían la sombra y Jesús les vino a mostrar y explicar muchas cosas y cosas nuevas. Y algunos de nosotros, antes de venir a Jesús, solamente teníamos la sombra. Solamente teníamos la sombra. Incompleta nuestra fe. No estaba incorrecto, claro que no. O sea, la religión no está incorrecta. Si te dicen cree en Dios, ama a Dios, pero si no tienes a Jesús, tu fe no está completa. Si quieres saber cómo es Dios, Jesús les dice a los discípulos, si ustedes quieren saber cómo es Dios, no vean lo que está atrás de mí. No vean más allá de mí. Todo lo que está atrás de mí estaba apuntando a mí. La razón del Antiguo Testamento y de todas las historias, y ustedes ven los paralelos que podemos hacer.
que estaban apuntando ¿a quién? A Jesús. El plan de Dios para nuestro tiempo. Y Jesús lo hace muy claro. O sea, dejen de ver atrás de mí. Por eso nosotros tenemos muchos problemas en este tiempo. Porque hay gente y porque hay denominaciones que han fundado su cristianismo en el Antiguo Testamento y se olvidan de Jesús. Y por eso tenemos la excusa de que en el nombre de Dios nosotros podemos hacer cosas tremendas como hicieron los judíos. Destruir a la gente que creemos que no, que Dios no los ama. Pero también Jesús dice, pero no se vayan más allá de mí. Y hay un montón de personas que se van mucho más allá. Entonces dice, no, pues, o sea, si Dios es mi hermano, si Dios es mi amigo, pues yo también soy Dios. Pues yo también tengo, no, o sea, Jesús dice, no, aquí, que enfócate en mí. Yo soy la fuente de la fe. Todo lo que sucedió atrás estaba apuntando a mí. Y yo he venido a dirigirlos al Padre. Yo he venido a dirigirlos al Padre. Miren, y ustedes pueden pensar, pastor, qué exagerado. No, es que en esto, de poner nuestro enfoque en Jesús, no nos vamos a mover. Hace un mes estoy visitando a uno de mis amigos ahí en una ciudad, hijo de pastores, líder de una denominación grande. Cuando él tomó un pastorado, luego se fue, no me acuerdo a dónde, a Estados Unidos, a Houston, y se metió a una secta. Y este hombre, no me acuerdo cómo se llama, empezó a decir, a ver si se acuerdan ustedes, que él era el Jesús encarnado. Entonces, él ya salió de eso, pero él me estaba contando, Enrique, dice, cuando yo me hice miembro de esa congregación, el hombre y la iglesia eran totalmente conservadores. O sea, él predicaba muy bonito, pero poco a poco él comenzó a cambiar. ¿Pero saben por qué? Porque nadie le dijo que lo que estaba enseñando estaba incorrecto. Al contrario, le empezaron a decir, sí, no, es que Dios hace los milagros porque tú eres Jesús, porque tú eres Jesús encarnado. Y se creyó todo el rollo. Y ustedes se acuerdan que salió en la televisión y todo eso. Y él estaba ahí. Y me dijo, Enrique, cuando yo me encontré ahí adentro y cuando él empezó a decir, yo ya no sabía qué hacer. Yo ya no sabía qué hacer porque yo ya estaba adentro. Yo ya estaba adentro. O sea, eso es la consecuencia de no tener una buena enseñanza y de no poner nuestra confianza en Jesús y en la palabra de Dios, porque comienzas a cambiar y comienzas a poner tu confianza en el hombre. Y en vez de decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, lo empiezan a excusar al hombre de Dios. Y al final me dice, cuando ya no aguanté, porque llegó a ser en la mano derecha de él. Cuando yo ya no aguanté y ya me tuve que salir de ahí, fue cuando su hija me dijo que su padre la había violado. Por eso Jesús dice, enfóquense en mí. No se enfoquen en el Antiguo Testamento, porque allá dice ojo por ojo, diente por diente. Pero tampoco no se vayan más allá. No se vayan más allá, no empiecen con cosas que no son, no inventen. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las sectas, es más, no la mayoría, todos, salieron de una congregación cristiana? De las Asambleas de Dios, de los bautistas. Y alguien dijo, todas las sectas y esos hombres perversos son los biles no pagados de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quisimos predicar la verdad y los dejamos. Tú crees como tú, está bien. No, si te crees Dios, está bien, perfecto. Y tú puedes. O sea,
Hermanos, yo a veces veo en la televisión algunos predicadores, es un evangelio totalmente no concuerda con la palabra de Dios y uno los puede entender. O sea, yo le digo a mi hermano, ¿de dónde sale esta gente? ¿De dónde sale? ¿De dónde se inventan tantas cosas que no son? Y por eso Jesús dice, el objeto de la fe debe ser Jesús y de ahí no nos movemos. Pon tu confianza en Jesús para que aprendas a conocer cómo es Dios y para que nadie te dé a tole con el dedo y para que tú sepas detectar cuando algo está mal. Hay muchos, a mí me ha sucedido, cuando tú oigas algo en la televisión, algo que te dices, espérame, o sea, esto no se oye. Vea la palabra de Dios, pregunta. O sea, no te lo comas todo, no porque sea un canal cristiano, no porque sea una radiodifusora cristiana, no porque sea una iglesia, quiere decir que está bien. Tienes derecho a cuestionar. Y por eso nosotros tenemos la palabra de Dios. Pon tu confianza en Jesús. Por eso es que nosotros debemos dirigir a las personas, ¿a quién? A confiar en Dios. Por eso es que nosotros debemos dirigir a nuestros hijos a confiar en Dios. Por eso es que nosotros debemos dirigir a nuestros amigos ¿a qué? A confiar en Dios, a confiar en Jesús. Jesús vino para que puedas establecer una relación con Dios. Para eso vino Jesús. Porque ¿cuál es el valor de una relación? ¿Cuál es el valor de una relación? Cambio. ¿Cuál es el valor de una relación? La confianza. Si no hay confianza en una relación, no hay relación. No hay relación. El valor de una relación no es el temor. El valor de una relación, especialmente con Dios, no es la obediencia siquiera. O sea, el valor de una relación no es decir, Señor, si tú me das, yo te doy. Y si yo te doy, tú me das. No, el valor de una relación es confianza, una fe totalmente, completamente puesta en Jesús. Y Jesús le dijo a sus seguidores, yo quiero ser el objeto de su fe. Yo quiero ser el objeto de su fe, no solamente para ustedes, sino para todos los cristianos. El objeto de tu confianza. Yo quiero ser el objeto, quiero que me confíes totalmente. Cuando yo les enseñé a conocer a Dios y cómo es Él. Para que cuando yo me vaya, ustedes sepan quién es Dios y cómo tener una relación con Él. Y esto, los discípulos, they got it. And they did it. Voltearon al mundo en este tiempo conocido de patas para arriba. El cristianismo, los romanos, los griegos estaban asombrados de que todos se estaban convirtiendo al evangelio, porque ellos entendieron que necesitaban predicar a Jesús y dejar todo lo viejo. Y lo resumo en este versículo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí está toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en una cápsula. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo, o Juan mejor dicho, la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo como uno de nosotros, vivió entre nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos reveló al Padre para que tú y yo y todo el mundo pudiéramos tener una relación con Dios. Una relación con Dios. Y eso, hermanos, es lo que muchos de ustedes y muchos cristianos han descubierto. Una fe inconmovible, una fe inquebrantable, una fe completa en Dios. Porque Dios es honrado a pesar de las circunstancias, cuando a pesar de las circunstancias decidimos confiar en Dios.
Una vez más, porque Dios es honrado cuando a pesar de las circunstancias decidimos confiar en Dios. Dios es honrado cuando a pesar de las circunstancias decidimos a confiar en Él. Y así es como se mide tu madurez espiritual. Y así es como se mide tu cristianismo. Dios desea que llegues al punto que cuando seas confrontado con una decisión, con un problema, con una circunstancia difícil, tú pienses, tú digas, ok, eso no era lo que yo esperaba. No salió como yo pensaba. Nunca pensé encontrarme en esta situación. Pero entonces es allí cuando tu fe se activa y dices, pase lo que pase, yo tengo la seguridad que Dios está conmigo. Dale un aplauso al Señor. Pase lo que pase, yo tengo la seguridad que Dios está conmigo. Esta clase de fe es la clase de fe que impresiona a Dios. Y Dios se maravilla de la gente que tiene fe en Él. La clase de gente que confía en Dios a través de las circunstancias. Porque Dios desea una fe activa. Una fe que permee, que entre, que cubra todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Y Jesús te invita a tener esa clase de fe. ¿Y cómo la obtengo, pastor? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo puedo tener una fe entera, una fe completa, una fe integral? Nunca vas a llegar a tener esa clase de fe hasta que reconozcas que Jesús es el objeto de tu fe. Es el objeto de tu fe. Esta serie está diseñada para que tomes los siguientes pasos. La semana que entra vamos a estudiar acerca de cómo tener una fe activa en medio de un mundo que no cree en Dios. Cómo tener una fe real, una fe verdadera, una fe verdadera. En esta mañana vamos a ponernos de pie todos. Mañana sí todavía. Miren, la realidad es, nadie ha perdido su fe por algo que tenga que ver con lo que Jesús dijo o hizo. No. Al contrario, Jesús invitaba a todas las personas. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, miles y miles de personas lo seguían. Él nunca rechazó a nadie. Los únicos que sí lo rechazaron fueron los fariseos. Pero toda la gente, es más, yo no conozco a nadie en este tiempo, llámese ateo, llámese lo que se llame, que diga, yo no estoy de acuerdo con lo que Jesús dijo. ¿Quién no va a estar de acuerdo cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros? No pagues mal por mal, paga con el bien el mal. Jesús vino a declararnos la verdadera naturaleza de Dios. Y cuando tú seas confrontado con una circunstancia difícil en tu vida, tú puedes decir, como el centurión dijo, Señor, solamente tú di la palabra, porque yo confío en ti. En esos momentos, si tú me estás escuchando en el Facebook, en el YouTube, o estás aquí y no has hecho a Jesús el objeto de tu fe, o porque tal vez, no sé, tú estás viniendo a la iglesia, pero tú vienes porque pues viene tu mamá, o porque vienen tus familiares, o porque qué sé yo. Tú necesitas llegar a un lugar en tu vida donde tú debes reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando tú haces eso, Dios viene a morar en tu vida y tú pones toda tu confianza en Jesús.
Y Dios honra esa clase de fe para cuando vengan las situaciones difíciles. Las situaciones difíciles. El jueves yo les comentaba que en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, ya para terminar, uno de nuestros suscriptores nos manda un mensaje y nos dice: ¿me podrían mandar las pistas de sus canciones? Pista es un soundtrack, o sea, para cantar. Y entonces le digo yo: ¿dónde vives? Le digo, porque si vives aquí te las puedo mandar fácil, es fácil, pero si vives en otro país es un poco difícil, te las tengo que mandar por internet y si no tienes, entonces me dice: no, dice, yo vivo aquí en Mexicali. Oh, le dije, pues en una que yo vaya yo te las llevo y te las regalo. Y ya así quedó. El jueves o viernes me empezaron a entrar muchos mensajes de él, pero yo estaba muy ocupado. Y ya cuando llegué a la casa los veo. Hizo 3 grabaciones de 3 de nuestras canciones. Y una voz altísima. O sea, en los tonos de mis hermanas, él los estaba cantando. ¡Wow! Y me quedé, mira Martín, estaba Martín ahí, le digo, mira Martín. El que nos escribió me mandó 3 demos. Y entonces yo le puse: qué bonita voz tienes. Tienes un registro muy alto. Y luego me dice: sí, dice, es lo que me dicen, dice, que parezco un jovencito, dice, pero en realidad tengo 45 años. Wow, le dijo, pues graba un CD, o si quieres nosotros te ayudamos. Y luego me dice: le doy gracias a Dios, dice, porque todavía puedo cantar. Estoy enfermo, tengo cáncer en los pulmones. Pero yo tengo una gran fe que Dios me puede sanar. ¿Sí? Él no estaba llorando. Él no estaba diciendo ¿por qué a mí? Él todavía puede grabar una canción y mandármela a nosotros. O sea, eso es tener fe. Una fe activa. Una fe que pase lo que pase, tú sabes que Dios está contigo. Pase lo que pase. Tú solamente, Señor, tú di la palabra y yo voy a ser sano. Yo voy a ser sano. Padre, en estos momentos venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos para, así como el centurión, poner toda nuestra confianza en ti. Y cuando el mundo nos dice, ya deja, ya tira la toalla, ya esa enfermedad nunca se va a quitar, ya te desahuciado el hospital, el doctor, te vas a morir. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron enfermos del COVID? Y yo sé que la pasaron difícil. Yo me sentía mal porque no podía ir a verlos, pero ustedes mantuvieron su fe en Jesús. En Jesús, no en el doctor, no en la vacuna, no en las medicinas. Y Dios se impresiona con esa clase de fe. Dios es un Dios que te ama. Dios es un Dios que quiere que tengas una fe grande, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que el mundo te dice, Él está ahí contigo. Él nunca te deja, nunca te deja. Él está contigo en la enfermedad, Él está contigo en la soledad, Él está contigo en la tristeza, Él está contigo todo el tiempo. Y Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso. No. Padre, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ok? La semana que entra, invita a un amigo, a un familiar que ande ahí, ¿verdad? Medio tristón, ¿verdad? Vente, vamos a animarte, vamos a fortalecer nuestra fe en estas enseñanzas. Amén. Ya llegó el pastor Martín y me sorprendió que estuviera aquí, pero bueno, vamos a hacer lo que sigue, ¿ok? En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a preparar.